El Señor está interesado en este tiempo y desde siempre en transmitirnos algo que a través del tiempo, a través de la antigüedad y hoy en este presente y seguramente en el futuro lo va a seguir haciendo. La palabra de Dios dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y esto que Dios está interesado en que hoy sepamos es que de alguna manera nunca es tarde. Nunca, jamás, por nada del mundo, es tarde. ¿Para qué? Para volver a empezar. Dios está interesado en que sepamos de alguna manera que esto tiene que ser básico para nuestra vida. Podemos caernos, podemos tener situaciones, podemos tener problemas de cualquier índole y Dios aún nos va a seguir diciendo, tranquilo, porque jamás, nunca, por ningún motivo es tarde para que vuelvas a empezar. Y esto se lo voy a tratar de redondear de alguna manera, de la manera que Dios me lo ha transmitido a través de su Espíritu Santo. Y esto me decía el Espíritu Santo, que todos hemos tenido alguna vez anhelos. ¿Quién no ha tenido un anhelo? ¿Quién no ha tenido sueños o tal vez metas en su vida? Y no hablo solamente de grandes, sino que podemos decir que aún desde niño pudimos haber tenido un sueño de un juguete, un sueño de salir a jugar, de adolescentes el sueño o llegar a la meta de tener nuestra bicicleta, nuestro primer vehículo y aún de tener nuestra primer novia y después de tener una familia. Y a medida que hemos ido creciendo, hemos tenido ese anhelo, esa meta, ese sueño en llegar a lograr justamente esa meta. Y después nos encontramos con cierta realidad. La realidad es que nos vamos encontrando, a medida que vamos creciendo en la vida, nos vamos encontrando, como les decía, con ciertos problemas. El Espíritu de Dios me decía sabiamente que todos hemos tenido, así como cada uno, un sueño, una meta, pero que generalmente la gran mayoría de esos sueños y de esas metas han quedado incompletos, han quedado inconclusos. Y aún a veces no han llegado a empezar. Dios, a través de su Espíritu Santo, me decía o me contaba para que le transmita este mensaje, dándome a entender que seguramente muchas veces hicimos planes para tener este sueño, para lograr esta meta importante que cada uno tiene en su momento de la vida. Y que muchas de esas metas, muchas personas, en muchas situaciones, tal vez hasta ni llegaron a empezar. Esto es lo que el Espíritu de Dios me decía. Como yo les contaba al principio, estos sueños pueden ser muy variados, desde niño hasta adolescente y aún hasta de muy adultos. Uno de los motivos o uno de los sueños podría ser el tener un hijo, un trabajo propio, o tal vez que algo para los demás puede parecer disparatado. Un sueño, un anhelo que puede llegar a ser un negocio que tal vez a la mayoría le puede resultar como inapropiado o, como les decía, disparatado, y que por esa opinión de la gente, por esa situación dura que tal vez podemos llegar a atravesar, nos termina convenciendo. Podemos llegar a terminar convencidos de que no se puede lograr, de que no vamos a llegar a cumplirlo, y en el intento nos quedamos. Entonces nos vamos encontrando con ese tipo de obstáculos en el camino. Problemas que parecen ser definitivos a la hora de querer lograr esa meta. Y precisamente, definitivamente, llegamos a abandonarlo. Como les decía, tal vez por cuento, por consejo y por ver que la situación del país, por cualquier circunstancia, ante nuestros ojos nos da a entender que no lo vamos a poder lograr.
Desgraciadamente y generalmente, uno de los mayores motivos por los cuales empezamos un sueño y lo cortamos es porque lamentablemente nos solemos encontrar con personas negativas, con personas que tal vez o que se han frustrado en su vida o que tal vez pretenden darnos un consejo sabio, pero en su buena intención aún de darnos un consejo sabio, tal vez nos desvía de lo que nosotros ya creemos. Y es que en Cristo todo lo podemos. Este mensaje que el Señor me ha puesto para que le dé hoy es como título, a manera de título, lo he llamado Nunca es tarde para empezar. Esto que le estoy dando a entender que el Espíritu de Dios está interesado, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo, desde que el hombre ha empezado a querer emprender y que por muchas razones ha querido abandonar sus sueños. Esto está interesado el Señor en que sepamos hoy, en que nunca, jamás va a ser tarde para empezar. ¿Por qué? Porque por más que hayamos tenido una frustración, por más que hayamos tenido fallas, Dios nos sigue diciendo, tranquilo, porque yo te he dado la herramienta, yo te he dado todas las bendiciones necesarias desde antes de la creación del mundo, como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Claramente dice que todas las bendiciones las hemos recibido en Cristo. Entonces, si Dios nos ha dado todas las bendiciones, nos ha dado todo ese poder que solamente Él nos puede dar para que nosotros podamos cumplir cada uno de nuestros sueños, podamos llevar adelante cada sueño, cada meta y que nada nos parezca imposible, porque eso no es una metáfora de parte de Dios, esa es una realidad y que la tenemos que aceptar. Para seguir contándoles lo que el Espíritu de Dios me había dicho, es que otra de las razones por las cuales solemos estar un poco frenados, y no importa la etapa de la vida que estemos, es que para ciertas cosas nos da la impresión o nos parece o nos contaron que estábamos en una edad avanzada. Estar en una edad avanzada no me refiero solamente a tener 80 años, no me refiero solamente a ser una persona anciana de edad, sino que me estoy refiriendo a que tal vez un adolescente ya está avanzado en edad para hacer cosas de niño o un sueño de niño, como podría ser tener una colección de autitos que en su infancia no la pudo tener. Tal vez una persona que tiene 80 o 90 años soñó con preparar un auto de carrera. Y no quiere decir que lo vaya a correr, pero sería una posibilidad de cumplir con un sueño que tal vez no tuvo. O aún de formar una familia. Muchas personas dicen, a mí se me pasó la edad, se me pasó el tiempo. Y Dios quiere decir hoy, seguramente para alguien seguramente va a ser de gran utilidad este mensaje de parte de Dios. Y Dios te quiere decir precisamente eso, que nunca es tarde para empezar. Eso lo tenemos que tener en claro. Tenemos que ir a ejemplos, porque seguramente cada vez que los que tenemos esta pasión por dar la palabra de Dios, nos sentimos con la necesidad, no porque los demás los hagan, sino porque nosotros mismos necesitamos darle un ejemplo que a usted le sirva de manera práctica para que lo aplique en su vida. Y para que a usted le sirva el ejemplo, yo tengo que darle precisamente ejemplos que usted pueda conocer, que usted pueda entender de manera práctica. Uno de estos ejemplos son los personajes famosos. Y no me refiero solamente a personas cristianas, personas que conocen a Cristo. De hecho, estamos hablando de personajes famosos como pueden ser deportistas, inventores, predicadores, personas millonarias y todas las personas que han logrado hacer grandes cosas en este mundo. También tenían algo en común todas estas personas. Estas personas, como les contaba, así sea que sea un deportista, un inventor, como le conté, un predicador, cualquier persona que haya hecho realmente un cambio importante en su vida, realmente ha tenido en común, entre estas personas han tenido algo en común. Y esto es lo clave. Hay personas que
han querido inventar algo, como por ejemplo la persona que quiso inventar la pólvora, seguramente la persona que quería inventar, tal vez no sabía que iba a inventar la pólvora, pero quería inventar algo seguramente explosivo, algo referente a eso que terminó inventando. Están las personas que han inventado la luz, han inventado, no la luz eléctrica me refiero, personas que han inventado muchísimas cosas. Están los inventores, pero también están los deportistas que han hecho grandes hazañas en lo que se refiere al deporte en sí. Hay personas que de la nada han logrado hacerse millonarios. Y todas esas personas, como les decía, hay algo que tienen en común y que es muy básico y muy importante y es muy clave a la vez. Y es que la gran mayoría de ellos fallaron en el primer intento. La gran mayoría de estas personas en su primer intento y aún en su segundo intento han fallado. Tengo como uno de los tantos ejemplos, uno que a usted seguramente lo habrá sentido nombrar, y es el dueño de la fábrica Ford. Este hombre se llamaba Henry Ford. Esta persona intentó aproximadamente 4 o 5 veces abrir la fábrica y se fundió. Pero el hombre dijo, voy a volver a intentarlo, voy a tratar de volver a empezar, voy a tratar de lograr, aunque haya intentado varias veces, voy a volver a intentarlo. Era un hombre porfiado, era un hombre obstinado, era un hombre que nadie le sacaba la idea que él iba a inventar el auto, que iba a inventar una fábrica y que realmente, no sé si pensaba en ser un revolucionario como fue, pero seguramente esa obstinación y esa convicción de querer lograr cosas importantes en esa área, por ejemplo, en el área automotriz, no lo apartó de su verdadero ideal, de su verdadera convicción que tenía, que era crear un auto. Y el hombre lo demostró. Hoy está demostrado en todo lo que ha logrado. Y ha logrado algo que hace la diferencia con el resto. Porque cuando alguien logra algo importante, esa persona es la que logra trascender con una idea, como fue este hombre que inventó una fábrica, pero que además hoy sigue siendo una de las fábricas líderes. Esa es la persona que logró trascender. Esa es una persona que no se dejó caer por una vez que falló. Un término muy argentino, no se abatató, no se achicó, no tuvo miedo a volver a empezar. Y estamos hablando de una persona que tenía ideas seculares. Cuanto más en Cristo nosotros tenemos que saber que podemos volver a empezar, que podemos volver a intentar. Hemos podido haber tenido fracaso de cualquier tipo. Podemos haber fallado en la familia, podemos haber fallado con los hijos, en la enseñanza, podemos haber fallado con nuestra empresa, como muchas personas fallaron en el intento. Pero Dios nos quiere decir hoy, y le quiere decir a usted hoy, que no hay ningún motivo por el cual cada uno de nosotros que cree en su palabra no pueda volver a intentar. Es necesario que yo entienda y que crea, porque la palabra dice que para que el que haya a Dios es necesario que le crea, si no, no le va a hallar. Eso habla la palabra, Dios me da a entender eso. Para que el sistema de Dios, que es su palabra, me dé frutos y que yo viva de acuerdo a lo que Dios dice, que es vivir en perfecta armonía, en perfecta felicidad, en perfecto orden y que dé frutos en todas las áreas de mi vida, yo tengo que creer, es necesario que crea. Y para que yo llegue a ese convencimiento, tengo que creer en la palabra de Dios, porque todo me resulta mucho más fácil.
Dios claramente en todas las enseñanzas que ha inspirado al hombre a que deje en la Biblia, ha dejado bien en claro una idea única, y es que nos da a entender que Él es el creador de todo y que a través de su palabra, nosotros, hablando su palabra y poniéndola en práctica, es como vamos a lograr todas las promesas que Él nos dio. Entonces, no haciendo responsable a Dios por las cosas que nosotros necesitamos y dejando de pedirle, dejando por una buena vez de pedirle todo para que Dios haga todo por nosotros, empezar a hacer nosotros con las armas que Dios nos dio, con las herramientas que nos dio, empezar a lograr las metas. Dios nos sigue diciendo de alguna manera que por más que haya fallado una vez, haya fallado 2 veces, estés caído, tenga grandes situaciones, tenga grandes problemas como pueden ser hoy en día, así como los antiguos tuvieron graves problemas, Dios les dijo, nunca es tarde para que empieces. Y si usted necesita algún ejemplo bíblico, como solemos llamarle, yo tengo que darle un par de ejemplos, como precisamente, por ejemplo, sería el ejemplo de David. ¿Quién no conoce la historia de David? Dios volvió a empezar, ¿después de qué? Después de haberle fallado a Dios. David, más que David, es, entre comillas, entre paréntesis, David es el hombre que quedó en la historia como la persona que tenía el corazón conforme al de Dios. No se habló de otra persona, en este caso, como de David. No se ha hablado de otra persona como Dios ha hablado de David. David, dice el Señor, tenía el corazón conforme al mío. David tenía la idea y se proyectaba y actuaba como Dios quería. Ahora bien, ese mismo David se equivocó y se equivocó feo. Cuando podemos leer en el libro de Segunda de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, como está escrito en la palabra, es donde cuenta la historia que David tuvo ese problema con Betsabé. Y Betsabé era una mujer casada. Sin embargo, David se aprovechó de su cargo de rey. David se aprovechó de la situación y se encaprichó con tener esa mujer, sabiendo que era casada. Y después tuvo relaciones con Betsabé. Y después, no solamente eso, sino que para arreglarla, proyectó la muerte del marido de Betsabé. Aún así, después de todos esos errores que David comete, siendo el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, aún David después de eso vuelve a empezar. David vuelve a arrancar y vuelve a hacer cosas mayores a las que había hecho. David vuelve a ser un gran conquistador. David tenía motivo suficiente para decir, yo no merezco que Dios me dé esto. Porque hoy, lamentablemente, se escucha mucho en boca de cristiano que diga, yo no merezco esto. No merezco que Dios me ame. No merezco que Dios me dé todo lo que me da. Y realmente yo me trato de poner, por supuesto de manera figurativa, trato de ponerme en el lugar de Dios, como padre. Yo soy papá, y si mi hijo me dice, no soy nada, no me siento nada, me siento como padre fracasado, o me sentiría fracasado como padre. Si mi hijo me dice que no se siente que no es nada, debe ser muy doloroso para un padre que un hijo diga eso. Imagínese el padre perfecto, el padre que ha dado todo, el padre que fue capaz de dar a un hijo para que usted, cristiano o no,
y si no es cristiano esté a tiempo de arrepentirse y aceptar a Cristo, sea quien sea usted, usted es hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, créame que no debe ser nada cómodo que Dios escuche que un cristiano diga, no soy nadie. Señor, sin vos no soy nada. Sí, sos importante. Aún sin Dios sos importante. Pero lo ideal es que estés bajo la idea de Dios, bajo los designios de Dios. Eso es lo ideal. Pero no tener la idea de que no somos nada, de que no vamos a lograr nada. Entonces nos parece idea suficiente como para no hacer el intento una vez más de volver a lograr cosas, de volver a restituir, a reconstruir una familia que tal vez estaba separada, de volver a intentar tener ese trabajo que tanto queríamos, ese trabajo para dejar la dependencia y trabajar por nuestra cuenta y poder decidir nuestros horarios y poder decidir estar el tiempo con la familia y poder proyectarnos para cualquier idea. Entonces, muchas veces cometemos errores, tal vez no al nivel de David, tal vez no han llegado a matar, tal vez no hemos llegado a cometer ningún tipo de adulterio, no hemos llegado a cometer ningún tipo de pecado a ese nivel, pero tal vez muchas veces nos podemos llegar a sentir culpables y nosotros nos condenamos a nosotros mismos diciendo, Dios, a esta altura, ¿qué voy a volver a empezar? ¿Qué voy a volver a hacer? ¿Cómo lo voy a volver a intentar? Si mirá todo lo que he hecho, mirá de la manera que me equivoqué, mirá las oportunidades que perdí. ¿Qué me va a estar esperando Dios? Dios te dice hoy que tenés, no solamente que podés, tenés que volver a empezar. Tenés que pensar que ni siquiera hoy, ni siquiera después de haber cometido aún un pecado grave, ni siquiera ahí es tarde para que vuelvas a empezar a lograr lo que tanto querías, a cumplir ese sueño que querías. No solamente David se equivocó, no solamente David se equivocó, sino que Moisés, le estoy tratando de dar muestras con personas que tal vez sean muy conocidas para usted. Moisés también volvió a empezar. Moisés, después de escapar 40 años, está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 15, ese lo vamos a leer. Yo lo voy a acompañar en este versículo para que yo le demuestre que con la palabra escrita, que quede bien claro y demostrado que precisamente Dios nos quiere mostrar esto. Así como le pasó a David, también le pasó a Moisés, que anduvo 40 años escapando y aún así después pudo volver a empezar. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de esto,
de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Claramente, esto es solamente para refrescar la memoria porque es uno de los versículos, de la parte de la historia de la Biblia tan conocida que Moisés, tratando de ponerle ejemplos de personas claves en la Biblia, no estamos hablando de una persona poco conocida, Moisés, el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, de la persona que trasladó a tanta gente, que Dios le encomendó semejante trabajo. En esta etapa de su vida, Moisés mata a un egipcio. Y si lo tenemos que traducir a lo que sería hoy tal vez el vocabulario, diríamos Moisés un asesino. Claramente lo dice la Biblia. Moisés se transformó al matar a ese egipcio en un asesino, porque no porque era un egipcio lo tenía que matar. Y lo escondió y quiso esconderse de ese asesinato. El faraón se termina enterando de igual manera. Y por eso es que Moisés, de ahí en más, empieza su camino de esconderse, empieza su proceso de escape de alguna manera y de estar oculto para que Faraón no lo encuentre. Claramente después la historia se sigue, una historia tan rica la de Moisés, que rica para nosotros, porque en algunos aspectos le tocó sufrir mucho a Moisés, pero para nosotros nos deja una gran enseñanza en esto que Dios nos quiere decir hoy, que nunca jamás es tarde para que volvamos a empezar. Y acá tenemos claramente en Moisés un caso más. Termina pasando en el capítulo 13 del mismo libro de Éxodo. Yo le voy a leer del capítulo 13, no todo el capítulo, pero como título en la versión Reina Valera se refiere a consagración de los primogénitos. Esto habla en el capítulo 13, yo le invito a que usted lo vea todo el capítulo 13. Y habla lo que termina logrando Moisés por emprender. Y Moisés hubiera tenido motivo suficiente, así como David, para abandonar, para creerse incapaz de poder llevar adelante y llevar gente, muchísima gente, un pueblo entero, a otro sistema de vida, guiado por Dios. Esto me da a entender a mí y me muestra un ejemplo como sería hoy una persona que tal vez no se ha manejado de la mejor manera, tal vez ha fallado mucho. Y vamos a un ejemplo que tal vez sería muy puntual, como en este caso. Un David de antes, un Moisés de antes, podría ser hoy una persona que tal vez se separó, tal vez mató a su esposa, mató a algún integrante de su familia, cometió algún delito grave y sin embargo Dios le dice que aún así, con un arrepentimiento genuino, puede llegar a lograr a llevar a gente adelante con su palabra. Gente que ha fallado y ha tenido problemas graves y ha tenido fallas graves para todos, Dios le dice hoy que para usted, si ha tenido problemas, sea grave o sea minúsculo el problema, ni aún así es tarde para que empiece otra vez, para que vuelva a comenzar. Para usted tampoco es tarde para volver a empezar. Este es el mensaje que el Señor quiere decirnos hoy. ¿Y por qué no es tarde? Porque hay algo muy sencillo, hermano. Dios no pone límite de edad para los hijos de Dios, para sus hijos. Dios no le pone límite para las personas. ¿Y por qué? Se lo voy a demostrar en el libro de Josué.
voy a ir y le voy a mostrar en el libro de Josué, en el versículo, uno de los versículos más conocidos. Y no es casualidad que yo elija versículos conocidos. El tema sería acá que ayudar para el entendimiento. Y si lo podemos poner con ejemplos que son de los más conocidos, le diría que eso nos ayuda al entendimiento precisamente. Y el Espíritu Santo me daba a entender que lo bueno sería precisamente eso, para ayudar al entendimiento de las personas, tal vez con un versículo, con una situación bíblica que conozcan, para llevar como ejemplo algo que sea más conocido. No quiero decir que no valgan los ejemplos que no son más conocidos, pero me refiero en este caso. Y para demostrar que para usted tampoco es tarde para volver a empezar, le voy a leer en Josué capítulo 1, del verso 6 hasta el 9 inclusive. Y dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Verso 7. Verso 7. Y solamente, dice, solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente. Ya no dice sé valiente, dice sé muy valiente. Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, y tal vez el más conocido. Nunca se apartará de tu boca, dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo y donde quiera que vayas. Desde el verso 6 hasta el verso 9. Dios da 3 veces el mismo ejemplo. O sea, en 3 versículos que vemos en la palabra, en la Biblia, Dios dice 3 veces algo fundamental. Primero, esfuérzate y sé valiente. Esto significa que si me dice que tengo que tener cierto esfuerzo y que ser valiente, me está dando a entender claramente que el que va a tener que emprender soy yo, que el que va a tener que emprender es cada persona. Entonces, eso le quita a Dios responsabilidad en lo que tiene que ver con nuestro emprendimiento, con nuestro avance, con nuestros logros. Si decimos que personas como por ejemplo Henry Ford intentó más de una vez, 4 o 5 veces, honestamente no sé la manera, no sé el número exacto, pero alrededor de 4 o 5 veces intentó. No importa la falla, no importa cuántas veces lo intentó. El tema es que siguió intentando, y lo termina logrando. Lo dijimos, lo termina logrando sin la palabra. ¿Cómo personas que conocen la palabra y que están en el nuevo pacto no lo van a lograr? Usted lo tiene que lograr. Usted tiene todo el derecho de volver a intentarlo, por más falla que haya hecho. Acá, 3 veces en estos
versículos que habla la palabra ahí, nos da a entender claramente que tenemos que esforzarnos y que ser valientes. Y insiste, esa es la palabra, nos insiste muchas veces. ¿Por qué? Porque es como hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué le decimos varias veces las cosas? No vayas ahí. Pero mirá, no, ahí no vayas. Acordate que ahí no tenés que ir. ¿Por qué le insistimos? Porque realmente va a ser necesario. ¿Por qué Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente? Nos da a entender claramente. No soy yo el que se tiene que esforzar. No soy yo el que tiene que ser valiente. Dios no necesita más valentía de la que tiene. Dios no necesita más esfuerzo del que ha hecho. ¿Por qué? Porque los que tenemos que esforzarnos somos nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. El Señor está sentado en su trono, esperando gozoso que nosotros emprendamos. Y emprendamos, ¿por qué? Porque tenemos todas las herramientas necesarias. ¿Cuál es la principal herramienta? Su palabra. La palabra de Dios es la herramienta más importante que exista. ¿Por qué? Porque a través de su palabra es que nosotros logramos ese contacto con el Espíritu Santo. Esa unión con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu, estando conectado con el Espíritu de Dios, de esa manera empezamos a recibir revelación de su palabra, y es ahí cuando empezamos a caminar porque tenemos ideas correctas. Empezamos a tener pensamientos que no son nuestros, son de Cristo. Entonces las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos, las acciones que tomamos, son correctas. ¿Por qué? Porque hablando palabra de Dios nos permite estar en comunión con el Espíritu de Dios, y ese mismo Espíritu es el que nos da ideas. ¿Qué ideas? Ideas creativas, ideas inspiracionales. Esas ideas que nos llevan al camino perfecto. Esas ideas que nos permiten estar alineados a la palabra de Dios. Esas ideas nos depositan en la decisión justa, en la decisión precisa. ¿Y cuál sería la decisión precisa para nosotros? Es la que, por más que nos hayamos equivocado, por más que hayamos cometido errores, por más que haya pasado lo que sea, si estamos dispuestos a aceptar la idea de Dios, aceptar la palabra de Dios, aceptar los pensamientos de Cristo, nunca es tarde. Jamás es tarde. Dios te dice hoy, no es tarde. Es momento que empieces a hacer hoy. Pero yo quería emprender un trabajo, pero todavía no tengo las herramientas. Empieza con lo que tienes. Seguramente tenés algo para empezar. Claramente el Espíritu de Dios me habló y me dijo hace unos cuantos años, ¿querés emprender un trabajo? ¿Querés emprender un ministerio? Emprendelo. Pero Señor, mi situación es difícil, mi situación personal es difícil, mi situación laboral es difícil. Y si yo espero a estar en las mejores condiciones, no voy a empezar nunca. Porque sentido común, yo no voy a cambiar a la palabra me va a cambiar a mí. Entonces, para que yo pueda cambiar mi situación personal y la de mi alrededor, mi entorno, primero tengo que estar alineado a la palabra. Entonces, para que yo logre todo eso, lo que tengo que saber es que tengo que tomar la decisión de animarme a creer y a dejar de condenarme por tal vez haber cometido un error, por tal vez haber pensado que por haberme equivocado o por haber ofendido o por haber hecho una mala acción, yo no merezco volver a empezar. Yo no merezco volver a armar un ministerio. Porque tal vez pienso que como la tradición del hombre
ha designado supuestamente ciertos estilos para emprender, por ejemplo, un ministerio, porque si uno no tiene un título, porque si no es mandado por alguien, hay muchas personas que tienen en su espíritu el sentir de parte de Dios de hacer algo con la palabra de Dios, hacer algo con su palabra. Hay muchas personas que están frenadas porque creen que no merecen, creen que no tienen la capacidad, creen que no pueden hacerlo porque le han dicho que no los manda alguien, porque tal vez no tiene un fichero de culto, porque tal vez no tiene un título. Y hermanos, Jeremías no tenía ningún título. Jeremías apenas había pasado la adolescencia, cuando el Señor le dijo, vas a ir hablando lo que yo te digo, y te voy a abrir la boca y vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. Y no vas a hablar otra cosa que no sea mi palabra. Y cuidado con no hablar la palabra que yo pongo en tu boca, porque tal vez deposites en maldición a una persona que no reciba la palabra que tenía que recibir. Pero además, te vas a poner vos solo en maldición por desobedecer. Entonces, querido, el emprendimiento que tenías, sea un ministerio, sea en emprender una relación, sea emprender lo que sea, tengo que decirte de parte de Dios que no es tarde, que este es el momento. De momento que no sabemos, no conocemos algo, tal vez tenemos motivo para pensar, no sabía. Eso de que compré un auto y yo no sabía que era robado, lo compré de mala fe. Pero es distinto cuando uno sabe. Cuando uno ya tiene conocimiento de algo, le guste o no le guste, ya es responsable. Si estás escuchando esto, vas a saber que a partir de hoy podés saber que Dios te está diciendo que podés empezar de nuevo. Que Él ya te ha perdonado porque te has arrepentido de corazón. Ya está todo perdonado. No hace falta perdonar más nada porque ya está todo perdonado. Emprendé, no cometas los mismos errores. Jesús fue claro con la prostituta. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Si yo no te condeno. Pero también le dijo, ve y no peques más. Hermano, los pecados que pudimos haber tenido, Dios, a través de su Hijo, los eliminó. Dios se olvidó de esos pecados. Si nosotros hoy tenemos una vida íntegra, los pecados pasados ya han sido pagados. Y como Dios nos creó siendo santos, aunque en su momento hayamos perdido por desobediencia de Adán ese estilo de vida, esa santidad, por más que la hayamos perdido, en Cristo ya la recuperamos. Así que si usted aceptó a Cristo, en Cristo no hay condenación. Si usted se ha arrepentido de corazón, se terminaron su pecado. Usted no es pecador. Usted pudo haber tenido, y en todo caso, si se vuelve a equivocar, puede tener pecado. Pero no es lo mismo ser que tener. Así que este mensaje, y que seguramente para alguien va a servir, porque yo sé que viene de parte de Dios, porque no tengo ninguna intención de hablar algo que Dios no me diga. Así que yo le invito a que eso que quería emprender, eso que tal vez no se animaba, eso que tal vez estaba esperando que Dios le hable, bueno, Dios usa personas para hablar, hermanos. Dios no baja con alas. Dios no baja así como en su presencia y le habla con voz audible a la persona. Dios te habla a través de personas y aún a través de su espíritu.
Pero tal vez, como todavía no escuchamos al Espíritu, a la voz del Espíritu, porque no recibimos revelación, todavía necesitamos que una persona con voz audible nos hable. Y hoy es tu día. Hoy es el día para que empieces a emprender el camino y el proyecto que tenías en tu corazón. Así que te invito a que te decidas y que ya mismo empieces a hacer algo por comenzar de nuevo. Haya pasado lo que sea en tu vida. Te animo a que empieces de nuevo. Y para que experimentes la mejor experiencia que puede existir. Es el experimentar la revelación de parte del Espíritu de Dios. Te mando un gran abrazo.